Los patrones básicos son configuraciones que se dan por medio de soportes y resistencias que nos arrojan estas velas y de esa manera podemos interpretar si va a haber una continuidad o un desequilibrio en el precio. A continuación vamos a ver ciertos patrones que para nosotros son los más importantes a la hora de tomar una decisión. Son alrededor de 5 o 7 eventos principales que nosotros utilizamos frecuentemente. Entonces, hablaremos de las colas inferiores, las colas superiores, las velas envolventes alcistas y bajistas, las velas rojas y verdes ignoradas y las velas de intención o ignición. Entonces, ¿qué son las velas de cola inferior? Las velas de cola inferior, como hablamos antes, son velas que nos dejan una mecha, como podemos ver en el gráfico, muy marcada. Entonces, en este momento se vuelve para nosotros importante. ¿Por qué? Porque esta es la manera de marcar el precio, una alta demanda o una alta intención de los compradores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio viene cayendo, sea en una tendencia o en una corrección, y vemos que retrocede con muchísima fuerza, esto lo que nos está mostrando es la presión de demanda, donde en este momento los demandantes le están ganando la batalla a los ofertantes o los compradores ganan la batalla a los vendedores y el precio se gira en un mismo movimiento dejándonos una sombra en la parte inferior muy marcada. Es importante tener claro que esta sombra debe estar muy marcada. Nuestro siguiente patrón sería las colas superiores, que no son más que el mismo ejemplo anterior, pero en una tendencia diferente. Entonces el precio en este caso estaría incrementando, estaría yendo al alza, pero la alta presión de oferta o de vendedores hace que el precio gire dejando una marca larga, una mecha larga, donde nosotros podemos identificar una posible corrección fuerte, una oportunidad de tomar un corto o un posible cambio en nuestra tendencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Sea superiores o inferiores, lo que nos está mostrando el gráfico es una alta presión, sea en la oferta o en la demanda, o una cantidad de transacciones en compra o en venta que están entrando en este momento y se ven reflejadas en nuestro gráfico. Como lo acabamos de explicar, en las inferiores serían compras entrando, órdenes de compra entrando, y en las colas superiores serían órdenes de venta entrando. Entonces, nuestro siguiente patrón serían las velas envolventes alcistas o bajistas. Es un movimiento muy similar al anterior, pero se da en dos velas o en dos movimientos. El movimiento anterior se dio en un solo momento, en una misma vela. El precio va hacia un sentido y corrige de manera muy fuerte, superando, digámoslo así, más de un 50% de este movimiento, ya que deja una mecha muy marcada. En este caso, en las envolventes alcistas o bajistas, el precio hace lo mismo. El precio en una envolvente alcista, hablaríamos de que el precio está cayendo y la siguiente vela es una vela que cubre totalmente la vela roja anterior. O sea, sabemos que una vela roja nos marca la caída del precio y una vela verde nos marca el incremento del precio. Podemos ver en este ejemplo cómo la vela verde supera a la vela roja en un movimiento, pero le tomó al precio una nueva vela poder hacer este movimiento. Esto lo que hace es mostrarnos un rechazo absoluto por la oferta o la demanda. En el caso de las alcistas es un rechazo absoluto por la demanda. La demanda está entrando con órdenes de compra, muchas órdenes de compra, y se ve reflejado en nuestro gráfico. En este caso no con una mecha, sino con una vela que cubre toda la vela anterior. Esto nos estaría mostrando una posible corrección o un posible cambio de tendencia. En un envolvente bajista sería el ejemplo de la alta oferta, la alta presión de oferta o muchas órdenes de venta entrando, pero no lo hace en el mismo movimiento, sino que le tomaría un movimiento más, una vela más, que cubriría la vela roja, la vela verde anterior. En este caso nos estaría mostrando la posibilidad de tomar un corto, una posible corrección fuerte o un posible cambio en la tendencia. Vamos a hablar de las velas rojas y verdes ignoradas. Es un patrón que no es muy frecuente, pero si sabemos identificar la fuerza en la tendencia, cómo se está moviendo el precio en este momento, podemos sacar provecho de ella. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando el precio está corriendo, digámoslo, al alza, hay un incremento en el precio, hay una tendencia bien marcada, está la demanda muy fuerte, hay alta presión, pues vamos a poder ver un movimiento continuo, pero vamos a ver un intento de rechazo con un color rojo. Vamos a ver una vela pequeña que no supera el movimiento anterior o la vela anterior. Entonces, esta es superada fácilmente por una siguiente vela, dejándonos una pequeña marca, un pequeño rastro del rechazo que hicieron en este caso los ofertantes al precio, pero no lograron superar la alta demanda. En el caso contrario, donde hablaríamos de una vela verde ignorada, el precio estaría cayendo con mucha fuerza, hay alta presión en la oferta y tratamos de ver un rechazo de la demanda para buscar retornar precios hacia arriba, pero la alta presión de oferta supera este rechazo y nos da continuidad, dejándonos un pequeño rastro, una pequeña vela como podemos ver en el gráfico, una pequeña vela verde y no lograríamos ver un retroceso, sino más bien una continuidad. Entonces este sería un patrón de continuidad en cualquiera de los dos casos. Vamos a ver otro patrón importante. Es muy importante identificar esos patrones porque por lo general cuando hay un buen movimiento vamos a encontrar este tipo de patrones que son las velas de intención o ignición. Pero estas velas son importantes, ¿por qué? Porque nos dan inicio a un movimiento, pero también son muy comunes a la hora de dar final o finalizar un movimiento. Entonces, cuando logramos identificar una sola de acumulación y estamos esperando un desequilibrio en los precios, es muy común ver cómo estas velas muy largas, que son muy largas, diferentes a las anteriores, por eso debemos aprender a identificar los rangos de precio en los que se mueven nuestros activos y ver cómo se está moviendo, cuál es la volatilidad que está afectando a este mercado o a este activo en este momento, para poder identificar qué tipos de velas estamos viendo y en qué momento llega una vela que es totalmente diferente a las anteriores, una vela que es el doble o 3 veces más grande que las anteriores. Esto es lo que llamamos una vela de intención, una vela de altísima demanda, en el caso de las velas de intención alcista, o una vela con alta presión de oferta en el caso de las velas de intención bajista o ignición. Entonces, cuando vemos un precio acumulando, donde no hay mucho movimiento y vemos una vela con demasiada fuerza, dando ignición a una tendencia, este es un muy buen momento para pensar en tomar una posición. Si por el caso contrario, esta vela es una vela roja, en la cual nosotros damos ignición a un movimiento en corto, pues también debemos aprovechar este momento para tomar nuestras posiciones. Hay velas que las podemos ver muchísimo más grandes y son velas que muchas veces no nos permiten a nosotros tomar nuestra operación por el mismo rango en el que se mueven. Son tan grandes que muchas veces pensamos que este movimiento nos está dejando y no vamos a poder tomar la posición. En este caso, puedo decirles que este tipo de velas, por lo general, como tienen tanta fuerza y están tan acompañadas de volumen, de alta oferta o demanda, pues no tienden a retroceder con mucha fuerza. Entonces podemos esperar un pequeño retroceso y tomar nuestras posiciones porque esta misma vela nos va a servir a nosotros para cubrir esta posición.